Las historias que les relataré esta noche tienen algo en común: el cementerio, aquel lugar al que le tenemos respeto, odio y en muchos casos, terror. Apaguen sus luces y disfruten de historias de madrugada. Me llamo Carlos y tengo 23 años. Les quiero contar algo que me ocurrió hace algunos meses, para ser más preciso, el 2 de noviembre. Ese día lo recuerdo con total exactitud, pues lo que vi me sigue torturando todas las noches en mis pesadillas. Todo comenzó ese mismo día. Mi mamá y yo nos preparamos para ir al cementerio por la mañana, ya que lamentablemente iríamos a llevar flores a la tumba de mi padre, el cual falleció hace 3 años por un accidente de auto. Al llegar, había demasiada gente en el cementerio, pues como era el Día de Muertos, todas las personas fueron a visitar a sus familiares. El estar ahí me hizo sentir muchas emociones mezcladas, pero después de haber estado 1 hora rezando y platicando con mi padre, mi mamá y yo decidimos irnos. Y justo en la salida, vi que había un cartel en donde hacían la invitación para venir de noche, ya que por única ocasión abrirían las puertas del cementerio a las 10, para que la gente pudiera despedirse de sus familiares antes de que el Día de Muertos acabe. No le comenté nada a mi mamá al respecto, pero me pasé toda la tarde pensando en si era buena idea ir, y en un arranque de recuerdos y emociones, le dije a mi madre que iría a una fiesta, para que no se preocupara, ya que noté que cuando estábamos en el cementerio, ella se puso un poco mal al recordar a papá, y no quería verla mal de nuevo. Pedí un Uber hacia allá, y al llegar, me percaté que había muy poca gente entrando al cementerio, lo cual me alivió un poco, pues no me gustan las aglomeraciones. En la entrada, habían varios guardias de seguridad, los cuales nos recordaron que estarían haciendo rondines por todo el cementerio para que no hiciéramos maldades o desfiguros, lo cual estaba bien, pues yo solo iba a despedirme de mi padre antes de que el Día de Muertos acabara. Al llegar a la tumba, me percaté de que cerca de ahí no había ninguna persona, lo cual me preocupó un poco, pues la única iluminación que tenía era la de mi celular y las velas que había comprado. Pero conforme iban pasando los minutos, empezaba a escuchar ruidos alrededor, ruidos muy peculiares, porque no se oía como los típicos animalitos nocturnos que escuchas por las noches. Esto más bien se escuchaba como si el ruido proviniera de autos chocando uno tras otro. Sé que suena muy extraño, pero eso era lo que oía. Y conforme fueron pasando los minutos y el reloj se iba acercando a las 12, esos ruidos se fueron intensificando. Llegué a un punto en donde ni siquiera podía rezar, pues el ruido se empezó a escuchar tan fuerte que ya no podía ni formular una oración. Entonces agarré mi mochila y al momento de irme, escuché claramente la voz de mi padre diciendo: «Hola, hijo». Y en cuanto me dijo eso, aquel ruido desapareció. Yo me quedé sorprendido y en shock, pues conocía perfectamente su voz, y esa, sin lugar a duda, era la de él. Pero algo andaba mal, pues por alguna razón, mis piernas no me respondieron. Sabía que su voz provenía de su tumba, la cual estaba justo detrás de mí, pero mis instintos gritaban de que no volteara. Me quedé parado como por 2 minutos sin decir ni hacer nada, hasta que nuevamente escuché la voz de mi padre, pero ahora diciendo: «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no volteas y me abrazas antes de que me vaya?». Yo no pude aguantarme las lágrimas, pues esas palabras me rompieron el corazón, pero sabía que no debía voltear, y después de otros 2 minutos más sin decir nada, empecé a escuchar otra vez la voz de mi padre, pero esta vez un poco más distorsionada y desesperada, como si aquella cosa que estaba detrás de mí quisiera que volteara con desesperación. Y fue entonces ahí cuando nuevamente empecé a escuchar los ruidos de carro chocando, pero esta vez se oían mucho más cerca que antes, y aquella voz de mi padre desapareció por completo, porque ahora escuchaba una voz maligna, una voz que al oírla te helaba la sangre. Sabía que tenía que correr de ahí lo más rápido posible, pero mis piernas no me respondieron, y para mi buena suerte, vi como uno de los guardias de seguridad se iba acercando, así que grité con todas mis fuerzas para que me escuchara, y lo logré.
Después de ese punto, todo se puso confuso, pues por alguna razón no recuerdo lo que pasó, pero según lo que me dijo el guardia, fue que cuando me encontró, estaba en el piso, hecho bolita, gritando y temblando de miedo. Después de que me tranquilizó y de que le contara lo que yo viví, el hombre puso una cara muy seria y me dijo esto: lo que tú escuchaste no fue a tu papá, fue a la muerte llamándote. Y qué bueno que no volteaste, porque si lo hubieses hecho, no estuviéramos aquí hablando. Desde ese día, no he podido ni siquiera pasar cerca de un cementerio, porque siento que si lo hago, la muerte estará ahí esperando por mí. Hola, yo soy Elizabeth, y les quiero contar algo que vi en el cementerio y me dejó completamente horrorizada. Este fin de semana pasado, fui con mis papás al cementerio de Santa Lucía, ya que era el aniversario luctuoso de mi abuelita, pues ella falleció hace 4 años. Fue una visita larga, pues empezamos por rezarle unas cuantas oraciones y después a limpiarle su lápida, quitarle la mala hierba y dejarle flores nuevas. La tumba de mi abuelita se encuentra justo al lado de un gran y frondoso árbol, por lo que es muy fácil encontrarla, además de que nos ofrece una sombra bastante conveniente para estos calores. Desde que estábamos rezando, por alguna razón, sentí que alguien me estaba mirando desde ese gran árbol. Al principio pensé que era el cansancio, pero conforme más rezábamos, más incomodidad sentía. Y así estuve hasta que terminamos de rezar, pues mientras mis padres limpiaban la lápida, yo me fui a sentar justo debajo del árbol. Mis papás estaban limpiando mientras yo disfrutaba de la sombra y el aire fresco, pero de un momento a otro sentí como ese aire se detenía abruptamente. Yo me quedé sorprendida y por alguna razón cometí el error de voltear hacia arriba del árbol, y lo que vi fue algo que hasta el día de hoy no he podido describir, ya que no era algo vivo ni humano, pero era algo tan aterrador que de inmediato mis lágrimas empezaron a derramarse sobre mis mejillas y solté el mayor grito que he hecho en toda mi vida. Mis padres de inmediato fueron a asistirme, pero en cuanto me tranquilicé y les conté lo que había visto, no me creyeron y lo adjudicaron a que había sido el cansancio y la insolación. Sé perfectamente que nadie me creerá, porque le he contado esto a mis amigos y ninguno me cree, pero espero que con este testimonio tengas más cuidado al momento de ir a un cementerio, pues podría haber algo aterrador viéndote desde lejos. Buenas noches, yo vivo al lado de un cementerio y quiero contarles una aterradora experiencia que tuve hace 3 días. Yo vivo con mis papás y desde chico siempre me disgustó el hecho de que viviéramos justo al lado del cementerio, porque por alguna razón me sentía observado todo el tiempo, ya que como mi cuarto se encontraba en la parte trasera y del segundo piso de la casa, tenía una ventana que tenía la vista a una parte del cementerio como tal. Y no sé, sentía que alguien o algo me observaba desde ese lugar, por lo que siempre trataba de mantener mis cortinas cerradas. A lo largo de los años me fui acostumbrando a ello, y la verdad es que ya se me había hecho completamente normal el vivir así, pero todo cambió hace algunas semanas. Yo estaba en mi cuarto estudiando para un examen que tenía para el día siguiente, pero de pronto se fue la luz, así que de inmediato agarré mi celular y prendí la luz para poder ver, y después de bajar con mis padres para ver que todos estuvieran bien, yo me regresé a mi cuarto mientras que ellos le llamaban a los de la luz para reportar el apagón. Como el examen era importante, no me quedó mayor remedio que estudiar así, pero como a mi celular le quedaba poco de pila, decidí hacer algo que varios años ya no hacía. Abrí las cortinas de mi cuarto de noche para que la luz de la luna iluminara un poco más mis apuntes. Al estar así por unos 30 minutos, empecé a sentir unos escalofríos bastante perturbadores, los cuales no había sentido desde que era niño, cuando pensaba que alguien o algo me observaba desde el cementerio. Así que lo primero que hice fue voltear hacia el lugar, y pude observar que había un hombre parado justo en medio de la penumbra y las lápidas, pero no parecía como uno de los veladores del panteón,
ya que solo estaba ahí parado sin hacer nada. Pero como estaba un poco lejos, no pude observar bien qué es lo que estaba mirando o por qué se quedaba ahí parado. Apenas iba a volver a cerrar mis cortinas, cuando de reojo vi que ya no estaba. Pero como la luz no regresó, mejor opté por irme a dormir. A la mañana siguiente, yo me desperté muy temprano para ir a la universidad, y para entonces ya había regresado la luz. Así que cargué mi celular todo lo que pude y me fui. Más tarde, al llegar a la casa, mi mamá me comentó que les había llegado un aviso en donde les decía que iban a estar cortando la luz por toda una semana, a partir de las 8 de la noche, ya que estaban poniendo luminarias nuevas en nuestra colonia. Y aunque no me agradó mucho la noticia, no podíamos hacer nada al respecto. Así que lo único que hicimos fue prepararnos con velas por toda la casa, para que cuando la cortaran de nuevo, estuviéramos preparados. Faltando 5 minutos para las 8, la luz se fue. Pero esta vez tenía cargado mi celular y ya había puesto 2 velas para que iluminaran mi habitación. Me la pasé jugando como por unas 3 horas, cuando veo que ya mero se me iba a descargar, así que tuve que detenerme y prepararme para dormir. Pero al momento de pararme de mi cama para apagar las velas, nuevamente sentí esa vibra pesada. Sabía que se trataba de lo mismo, así que me quedé pensando unos minutos si era buena idea abrir un poco la cortina y revisar si el mismo hombre estaba ahí. Y después de tanto pensarlo, la curiosidad me hizo ver de nuevo. Y efectivamente, el mismo señor se encontraba prácticamente en la misma posición en la que lo había visto la noche anterior. Así que de inmediato cerré la pequeña apertura de la cortina y me fui a mi cama. No les mentiré, la verdad sentí mucho miedo, pues de inmediato se me vinieron los recuerdos de la infancia cuando sentía esos escalofríos, y estoy casi seguro que eran por el mismo señor, si es que se le puede llamar así. Desde esa noche, ya no pude dormir sin pensar en que ese hombre estaba ahí parado, a unos cuantos metros de mi ventana, sin moverse o hacer nada. El miedo me carcomía todas las noches, pues no dejaba de pensar en que unos cuantos centímetros de tela eran lo único que me separaba de ver a ese hombre, y viceversa. Así que hace 3 noches no pude aguantar, y ya con la luz prendida, esperé el momento a sentir los escalofríos que sentía noche tras noche, y en cuanto lo sentí, me armé de valor, y de inmediato abrí las cortinas plenamente. Le grité con enojo y desesperación que qué era lo que quería, pero solo hubo un silencio absoluto. No sé si era la adrenalina, la desesperación o el miedo que sentía, pero al no inmutarse en lo absoluto, yo le seguí gritando para llamar su atención, y después de unos 30 segundos de hacerlo, me detuve abruptamente. Les juro que lo que sentí en ese momento jamás lo había sentido en toda mi vida, pues yo me quedé totalmente petrificado justo en el momento en el que ese aparente hombre me voltea a ver directamente a los ojos y me empieza a sonreír de una manera sobrenatural e inhumana. Además, pude notar con mayor claridad que ese espectro no estaba ni siquiera tocando el suelo. De hecho, su forma corpórea levitaba sobre una lápida vieja y destruida. Quería gritar y llorar del miedo, pero por alguna razón, mi cuerpo no me respondió. Así que solo nos quedamos mirando mutuamente durante unos cuantos segundos, hasta que finalmente pude moverme, y de inmediato corrí hacia el cuarto de mis padres. Al estar con ellos, me solté y comencé a llorar por todo lo que había visto. Les conté casi todo, y después de que me tranquilizaron, me ofrecieron cambiarme al cuarto de abajo, el cual solo lo utilizaba cuando mi abuelita venía a visitarnos, así que acepté. Desde hace 3 días no veo ni siento nada, así que supongo que se acabó. Y aunque mis padres pensaron que había tenido una pesadilla o algo parecido, yo sé perfectamente que no fue así, pues cada noche al dormir, no hay momento en que no recuerde a esa escalofriante sonrisa y a su aterradora mirada.